presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Hola, mis queridos hermanos, no sé si será buenos días o buenas tardes, pero bueno, nuevamente comunicado por este medio, que gracias a Dios lo tenemos y contamos con él. Así que bueno, yo quiero compartir un versículo que está en Isaías 41:8, y el mismo dice: pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Y quiero concentrarme en esa palabra. Y por ponerle un título a este pensamiento, le pongo amigo de Dios. Y puse algunas características de la amistad, o algunas condiciones, como por ejemplo el encuentro, cuando uno se conoce con ese futuro amigo, es una interacción cercana, de intimidad. También existen acuerdos, pactos, existe confianza entre los amigos, no hay secretos. Y la última y la más importante es la lealtad, la fidelidad. Voy a mencionar muchos versículos y dejo ahí la cita para que usted la busque. No la vamos a buscar ahora porque sería muy engorroso. Yo tengo acá en mi carpeta, hablo del encuentro, y empieza en Génesis 12, el encuentro de Abraham con Dios, cuando él le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Le da promesas como que serás bendecido y serás de bendición, y haré una nación grande de ti. Y bueno, en el capítulo 12 de Génesis empieza el transitar de Abraham con Dios. Empieza la interacción cercana, empieza a desarrollarse intimidad. Desde el Génesis 12 al 17, usted lo puede recorrer, va a recorrer la historia de Abraham con su sobrino Lot, que se separan, Melquisedec que lo bendice, Abraham, y todas esas cosas. Pero cuando llega al capítulo 17 de Génesis, precisamente en el versículo 7 de ese capítulo, Dios establece un pacto, un acuerdo con Abraham. Y me recuerda esto a la palabra en Amós 3:3, que dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Entonces hacen un acuerdo, hacen un pacto, y el Señor le dice: estableceré mi pacto entre ti y mí, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. ¿Qué palabra? ¿Qué confianza aparece después de ese acuerdo? Y fíjense en Génesis 22:1. Dios prueba a Abraham y lo manda a sacrificar a su hijo Isaac. Y dice en Génesis 25:5, entonces dijo, la parte B de este versículo: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos y volveremos a vosotros. Dios le dice a Abraham: ve, lleva a Isaac tu hijo y entregarlo en holocausto, y al lugar que yo te voy a mandar, lo lleva al monte Oreab. Y la gente que venían, sus siervos con Abraham, él le dice: ustedes quédense aquí y yo voy con el muchacho y adoraremos y volveremos. Dice la confianza que tenía Abraham, que dice volveremos. No dice voy a volver yo solo porque voy a matar a mi hijo. Dice volveremos. Él ya sabía que Dios lo iba a respaldar. Ya lo conocía. Ya tenía esa confianza íntima. Y fíjense lo que pasa en Génesis
22:12, el Señor le dice a Abraham, yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces el Señor también sabía que podía contar con Abraham, que Abraham era capaz de llegar a clavarle un puñal a su hijo, pero él lo para y le dice, no, yo conozco tu corazón. Y ahí se crea esa confianza mutua que existe entre los amigos. Dios no le ocultó nada a Abraham, él no tenía secretos. ¿Se acuerdan cuando el Señor decide destruir Sodoma y Gomorra y que ahí se encontraba el sobrino de Abraham, Lot y su familia? En Génesis 18 pasa eso, pero particularmente en el versículo 17 dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Lo hice a modo de pregunta, como diciendo, yo no puedo hacer esto con mi amigo, yo no voy a guardar un secreto, yo no le voy a ocultar cosas a Abraham, yo le voy a decir lo que estoy por hacer. Y entonces Abraham ahí empieza a interceder por su familia, Lot y su familia, sus parientes. Me gusta otra parte donde Abraham se basa en la confianza y en el pacto que Dios hace con él. En Génesis 24, Abraham manda a su siervo o a un criado a buscar una esposa, una novia para Isaac su hijo, y lo manda a tierra de Labán, su pariente, pero el criado en un momento tiene dudas y dice, pero ¿cómo si la mujer no quiere venir conmigo? Y entonces, fíjese lo que le dice Abraham en el 24:7 a su siervo. Le dice, declara, Dios que me sacó de la casa de mi padre y me juró a mi descendencia que daría esta tierra, Él, Dios, el que me juró, enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Acá Abraham pone en práctica lo que Dios le prometió un día. ¿Cómo no vas a venir con una mujer si mi hijo tiene que tener descendencia? Y mi Dios proclamó que mi descendencia iba a ser prolífera, que iba a ser una nación grande de mí. Acá Abraham declara y le da confianza a su criado para que vaya a buscar a Rebeca, la futura esposa de Isaac. En Génesis 25:8 ya están sus últimos días Abraham. Dice, muere Abraham, 25:8, en buena vejez, anciano y lleno de años. Podemos decir que Abraham fue fiel a Dios hasta sus últimos días. Murió con la bendición del Altísimo, murió con la bendición de su amigo. Pero en Génesis 25:11, fíjense lo que dice. Después de muerto Abraham, Dios bendijo a Isaac su hijo. Y saben por la historia que Dios siguió bendiciendo a Jacob y a las 12 tribus y toda la bendición que recibió toda la descendencia de Abraham, aún hasta nuestros días, a través de Jesucristo. Ahora hago un paralelo, quiero hacer un paralelo. En el Nuevo Testamento, la amistad que Jesús tuvo con sus discípulos y la que busca tener con nosotros. Bueno, amigos de Jesús, el encuentro. Vamos a tomar a Pedro en este caso. Pedro estaba en una balsa, había tirado la red por toda la noche, había estado intentando pescar y no pesca nada. Se vuelve a la orilla y le encuentra al maestro que le dice, boga mar adentro. Y le dice, Pedro, pero Señor, estuve toda la noche, soy pescador, ¿sabes cuánto? Desde que era niño estoy en esto. Conozco cuando los peces no salen, que no hay pique, no hay cardumen cerca. No, Señor, es imposible. Pero a todo eso dice, en tu nombre le echaré. Y lo hace, y dice que después hicieron una pesca tan grande, que se hundían las dos barcas, porque llaman a otra barca, porque no entraban todos en una barca. Pero cuando llega a la orilla Pedro,
y está delante de Jesús en el Lucas 5:8. Este párrafo se relata en Lucas 5 del 4 al 8, usted lo puede buscar, pero en Lucas 5:8 dice que Pedro cae de rodillas delante del Señor y dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ese fue el encuentro de Pedro con Jesús. Y Jesús tuvo una interacción muy cercana, fue uno de los íntimos de Jesús. Él vio cuando el Señor le dio de comer a la multitud, él vio cuando sanó a los cojos, vio cuando hablaban los mudos, cuando oían los sordos, veían los ciegos. Él vio resucitar a Lázaro, a la hija de Jairo, bueno, no recuerdo bien, vio resucitar a muchos muertos. Pedro conocía muy bien al Señor, sabía quién era Jesús, de modo que cuando Jesús en Mateo 16 hace una pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y algunos dicen Juan el Bautista, un profeta y muchas otras cosas, pero ¿y ustedes quién dicen que soy? Le pregunta a sus discípulos y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro sabía y conocía quién era Jesús, había interactuado, había formado una confianza, una intimidad con el Señor. Y quiero que vayamos, esto sí, si lo pueden buscar, quiero leer Juan 15, del 13 al 15. El 13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. 14. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Pedro, como les dije, confiaba en Jesús, aprendió a tener confianza, desarrolló una amistad, una interacción mutua, y por eso es que cuando Jesús camina sobre el mar, que va a encontrar a sus discípulos que estaban en la barca, ellos dicen la Biblia que quedaron atormentados ahí, impactados, pensaban que era un fantasma, y de golpe Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua. Y el Señor le dice: ven. Esto está en Mateo 14, el 28 al 29. Ven, le dice el Señor. Y dice que Pedro, descendiendo, caminaba por las aguas. Sí, después sabemos que se hundió todo lo demás, pero Pedro confiaba en Jesús como para pisar en el vacío, para pisar sobre las aguas. ¿Y saben qué? Caminó sobre las aguas. Y fue el único hombre que lo hizo porque confiaba en Jesús, conocía muy bien a Jesús. Bueno, ahora llego a un tema que lo dije anteriormente, el tema de la fidelidad, de la lealtad. Ahora estamos en la parte que Jesús comparte la última cena con sus discípulos, con sus queridos, sus amados, sus íntimos, y les parte el pan, cuando toma la copa, pero también les lava los pies a los discípulos. ¿Se acuerdan esa enseñanza del servicio que le deja el Señor a sus alumnos? Pero un tiempo antes, cuando Jesús hace cuando el Señor les dice que Él va a ir a la cruz y que se van a avergonzar de Él, Pedro muy arrebatadamente dice: mi vida pondré por triste, aunque todos se escandalicen, yo no. Entonces el Señor le dice: cuando cante el gallo, antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y Pedro dice: no, que no, que no. Entonces, ahora viene la parte cuando Jesús va, después de compartir la última cena, va a Getsemaní. Ya sabemos todos que no pudieron acompañarlo en la oración, y bueno, y él sabe que está preparado porque llega su hora.
Y cuando lo llevan preso a Jesús, sí, dice Pedro que iba persiguiéndolo y 3 personas ahí cerca de donde estaban castigando a Jesús, delatan a Pedro diciendo que él era uno de ellos, que él era uno de los seguidores de Jesús. Y él lo niega 3 veces, como había dicho el Señor, como había predicho el Señor. Esto está en Lucas 22, del 61 al 62. Leo: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y se acordó de las palabras del Señor que le había dicho a Pedro, ¿no? Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Saben qué? Es muy importante la mirada de Dios, de Jesús a Pedro. Porque yo me imagino que esa mirada de Jesús no fue una mirada para culparlo, para decirle, mira, viste lo que yo dije, se cumplió. Yo creo que era una mirada de ternura, una mirada de compasión, de perdón. Y por eso que Pedro tuvo esa reacción de llorar amargamente, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque había negado a su maestro, había negado a su amigo. Yo estoy seguro que las lágrimas de Pedro fueron de arrepentimiento y la mirada de Jesús fue de perdón. Pero ahora vayamos a otra parte, volvamos a la parte donde Jesús es arrestado. Todos sabemos que queda al descubierto Judas, ahí en la última cena, queda descubierto y se va y entrega a Jesús, ustedes recuerdan, por 30 monedas, y vuelve con toda la turba Judas. Dice que venía la gente con palos y espadas, y Judas le había dicho, al que yo bese, ese es, prendedle. Eso dice en el versículo 48 de Mateo 26. Este relato está en Mateo 26, del 47 al 50. Cuando vienen a arrestar a Jesús, el 47 dice que Judas vino con mucha gente con espadas y palos. El 48 dice que Judas había dado señal que al que él besare, ese era, y tenían que prenderlo. El 49 dice, se acercó Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Salve es un saludo imperial, se estaba burlando del maestro, pero fíjense lo que dice Jesús en el versículo 50. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Yo sé, y usted también lo sabrá, que Jesús no se estaba burlando. Él le dice amigo porque realmente lo consideraba un amigo. Había sido uno que caminó con él por 3 años, que anduvo con él, y que como Pedro vio todas las señales que había hecho, entonces él está diciendo a Judas, ¿qué quieres, amigo? ¿A qué vienes? Por supuesto que él lo sabía, pero me encanta esa palabra que él usa, amigo. Lo califica como amigo, aún cuando lo estaba entregando a la muerte. Esta es una cualidad muy, muy importante de los amigos, la fidelidad, la lealtad. Según Timoteo 2:15 dice que si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Seremos amigos fieles del Señor? Esa es mi pregunta y con esto quiero concluir. Y no olvidemos una cosa, que para ser fieles en lo mucho, tenemos que ser primero fieles en lo poco. Que el Señor los bendiga. Grande es el Señor, Dios poderoso.